Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos con ese análisis de fin de semana, ese análisis en el que van a estar Alantra, Airbus, Audax y las que me habéis pedido es Acentia, San José, OHL y Farmamar. Bueno, y antes de comenzar con el análisis, bueno, os agradecería que si os gusta ese contenido lo compartáis, le deis al like y os suscribáis si lo creéis conveniente. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con Alantra. Y bueno, Alantra es un valor que ha despertado tras, este es el gráfico mensual y como vemos, bueno, pues ha despertado tras una larga corrección y consolidación tras, bueno, pues esos máximos que marcó en 2022, hace 4 años, en 14, en torno a los 14.50, bueno, pues ha tenido esa fase de corrección, la ha hecho en dos partes. Primero una fase de corrección, después un movimiento lateral y esta semana ha hecho esa rotura importante de ese movimiento lateral. Y lo más importante y destacado es que en el gráfico mensual el último máximo decreciente que marcó en enero del 2024 lo ha perforado con fuerza y con claridad al alza. Esa es la noticia más destacada de este valor, quizás. Entonces, bueno, pues lo dicho, ha superado esa segunda fase lateral tras esa corrección que inició en esos máximos y como bueno, pues es una corrección a todo un impulso alcista bastante amplio desde la zona del 1.17, bueno, pues esos máximos del 14.50, con lo cual es una fase de corrección amplia y sobre todo duradera. Algo que, bueno, pues dada la magnitud del impulso previo, bueno, pues es algo que, bueno, pues no es nada de extrañar. Entonces, una vez superado esa zona lateral entre esa zona del 9.58 y el 7.50 en la que ha permanecido ni más ni menos que 3 años prácticamente, bueno, pues ahora el siguiente objetivo estaría en torno a esa zona del 12.60, que como vemos, bueno, pues es una zona de techos que marcó tanto en 2020 como en 2018 y luego ha sido una zona de soporte también, ha vuelto a ser una zona de resistencia en 2023, fue una zona de soporte durante todo 2022 y bueno, pues ese es el objetivo más cercano que debería atacar el valor tras esa superación de esa zona lateral y fin de esa fase de corrección, consolidación. Así que bueno, pues parece que arranca con fuerza el valor. Vamos al gráfico semanal. Y bueno, pues como vemos aquí, vamos a ver la secuencia de cómo lo ha superado, ¿no? Y bueno, pues tras superar estos entornos de los 8.90, ya dio una advertencia de que volvía a atacar esa zona del máximo, la zona alta del lateral. Como vemos aquí, bueno, pues tuvo esa fase, bueno, pues de seguía marcando esos máximos decrecientes, esos mínimos decrecientes, tuvo un fallo en esa creación de un mínimo decreciente en abril del 2025 y desde esos niveles atacó la resistencia de los 8.90 y ya no volvió a perder esos niveles del mínimo, dejando siempre mínimos crecientes. Hasta que superó esa zona del 8.90, acercándose de nuevo a la zona de los 9.50 y 8 aproximadamente, 9.56, que es esa zona de resistencia, parte alta de ese lateral. Y como vemos, tras ese choque volvió a tener una zona de corrección y dejando otro mínimo creciente respecto al previo. Y desde ahí es donde ya gira al alza y rompe con claridad esa zona de resistencia. Así que, ¿qué es lo que debemos esperar ahora en el valor? Bueno, pues lo que debemos esperar es eso precisamente, que vaya marcando máximos y mínimos crecientes a partir de este momento. Y, por supuesto, el stop 8.30, de ahí no debe bajar, ya que volveríamos a perder esa zona, esos máximos y mínimos crecientes que debe empezar a hacer a partir de ahora con objetivo en 12.60. Esa sería la zona, el objetivo más cercano. Y ya veríamos a ver, en caso de llegar a esos niveles, cómo va evolucionando el valor. Pero bueno,
Básicamente sería el objetivo más cercano que tendría, como vemos aquí, el valor. Así que bueno, pues buen arranque tras esa rotura de esa consolidación lateral de tanto tiempo. Así que bueno, objetivo 12.60. Airbus, bueno, pues Airbus viene de haber marcado una clarísima divergencia en todos los indicadores. En el último máximo que marcó el valor en la zona del 221, y desde esos niveles ha comenzado una fase de corrección. ¿Dónde la ha llevado esta fase de corrección? Bueno, pues al soporte importantísimo que tiene el valor entre la zona del 167 aproximadamente y esa zona del 157 aproximadamente. Desde esos niveles ha rebotado el valor, llegando a la zona de soporte que perdió, que era esa zona del 180 187, y desde esos niveles pues ahí se ha quedado de momento el valor. Bueno, ahora mismo, tras esos máximos que marcó el valor en enero, lo que ha creado de momento es, respecto a la fase previa, ese movimiento alcista que arrancó ese último tramo en 123 y que la llevó a esos 221, ha perforado el mínimo creciente que fue este que marcó en diciembre del 2025. Y bueno, pues que coincide, bueno, pues en esa zona del 182. Perforado ese mínimo, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha perdido esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, con lo cual ahora mismo, en esta situación en la que está, empieza a tener esos máximos y mínimos decrecientes. ¿Cuál es la clave? Bueno, pues la clave, en principio, sería ver si es capaz de superar esa zona de resistencia que ahora mismo tendría en torno a esa zona del 182, 187, la media exponencial de 50 sesiones más o menos está también en esos niveles, con lo cual, bueno, pues de momento se ha quedado ahí atascada. Esto es gráfico semanal. Voy a ir al gráfico mensual. Bueno, el gráfico mensual, como vemos aquí, tiene una clarísima tendencia alcista desde que arrancó en estos mínimos de 45 allá por el 2020, y como vemos aquí, bueno, pues de momento sigue manteniendo esos niveles, sigue siendo una tendencia alcista de fondo. ¿Cuál sería la zona importante que jamás debería perder el valor para, bueno, pues perder esta tendencia alcista de fondo? Pues esa sería esa zona del 115. Si pierde ese 115, se complicaría totalmente la situación de Airbus, pero como vemos es una zona que está bastante alejada de momento, y bueno, pues en caso de perder esos niveles es que ya cambiaríamos el sentido de la tendencia de fondo. De momento, tendencia de fondo alcista. Gráfico semanal, como vemos aquí, se ha tornado bajista con la pérdida del mínimo que ya he comentado, el 182. Está ahora mismo en fase de rebote tras estas últimas caídas, como vemos aquí bien claro, pues tras esos máximos, bueno, pues como vemos aquí es que ha creado una secuencia de máximos y mínimos decrecientes clara. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues hay un fallo, tras ese máximo decreciente, hay un fallo en el siguiente mínimo que tenía que haber marcado por debajo de la zona del 157. Ello ha provocado este rebote, pero es un rebote que podríamos llamar un pullback, ya que como vemos ha llegado a esa zona del 180, esas aproximaciones, no ha llegado, se ha quedado en la zona del 176, donde está la media de 50 sesiones, y como vemos se han girado todas las medias, cruzando ya la media de 100 también a la baja, a la media de 200. Es decir que, bueno, pues podría ser un pullback a toda esa zona de medias que perdió el valor, y bueno, pues veremos a ver ahora qué es lo que ocurre. Porque si no fuese capaz de superar esa zona de 181, 187, volvería a esta zona de los 157. ¿Y qué ocurriría si el valor perdiese esos 157? Bueno, pues que de nuevo retomaría las caídas con un soporte, el soporte más cercano. Vamos a ir al gráfico semanal, que lo vamos a ver. En primer lugar, pues estaríamos hablando prácticamente de la zona de los entornos de los 140, ya que, bueno, pues es una zona que funcionó, lo voy a marcar aquí.
es una zona que funcionó como resistencia importantísima durante todo 2024, así que bueno, pues esa sería la siguiente zona de soporte importante que tendría el valor. En caso de perder, bueno, pues esa zona que ya he comentado de los 157, así que bueno, pues ahora mismo Airbus está en un largo plazo de fondo alcista, pero ha comenzado una corrección que en principio era de corto plazo, pero que se ha trasladado al gráfico semanal, gráfico de medio plazo, y bueno, pues pendientes de ver qué ocurre ahora con la zona del 181, 187, 182, 187 aproximadamente, que bueno, pues es toda esa zona de soporte y el mínimo que perdió en esa fase de máximos y mínimos crecientes, con lo cual es lo que ha creado esta fase de máximos y mínimos decrecientes en la que se encuentra ahora. Audax, bueno, pues Audax es un valor que parece que ya lo he comentado en bastantes vídeos, bueno, pues tras toda esta zona de corrección que tuvo el valor desde esa zona del 1,71 hasta los mínimos que ha marcado el valor en torno a la zona del 1,19, bueno, pues como vemos aquí tenía una resistencia clara que era esa media de 200 sesiones a la que cada vez que tocaba un día el valor. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta última, bueno, pues en estas últimas sesiones? Pues lo que ha ocurrido es que ha superado esa resistencia de esa media exponencial que viene desde julio de 2025, es decir, que es una noticia importante haber superado esos niveles. Además lo supera superando una zona también importante de resistencia que está comprendida, bueno, pues en torno a esa zona del 1,37, esa horquilla al completo en el corto plazo. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues lo que ocurre ahora es que ha llegado a la siguiente zona de resistencia que tiene el valor en torno a la zona del 1,50. Esa horquilla del 1,50, 1,54, 1,50 aproximadamente, esa zona. Entonces, desde esos niveles, pues se ha girado tras el impulso previo que arrancó en la zona del 1,23 aproximadamente. Y bueno, pues de momento esa cercanía, esa resistencia ha hecho que se gire a la baja. Zona importante que no debería perder, 1,23,8, ya que sería romper esa secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha arrancado el valor en el corto plazo. Zona importante de soporte que no debe perder, para mí, una vez recuperada la media exponencial de 200 sesiones, la zona en la que se encuentra 1,37, que coincide con el soporte, que es ahora lo que fue antes la resistencia del 1,37,6, 1,37,1. Para mí esa es la zona que el valor, la voy a marcar aquí, la zona que el valor no debe perder. Con ello marcaría un mínimo creciente respecto al previo, 1,23,8, con lo cual la secuencia seguiría funcionando perfectamente. Y desde esos niveles podría de nuevo atacar esa resistencia en torno a la zona del 1,54, 1,50 como ya he comentado. Este es el gráfico diario. Vamos a ir al gráfico semanal. Bueno, el gráfico semanal, como vemos aquí, bueno, pues esa zona de resistencia clara que tiene el valor, ¿no? En torno a esos niveles 1,54, estaríamos hablando que está aquí, 1,54, 1,50. Pues esa es la zona a la que ha llegado tras recuperar, bueno, pues superar esa media de 200 sesiones. Con lo cual, bueno, de momento queda lejos ese máximo importantísimo que para mí sería superar esa zona 1,71, ya que como vemos aquí es el último máximo claro, ese último máximo decreciente que dejó el valor antes de atacar esos mínimos del 1,19. Entonces como vemos aquí, esta es la secuencia clara, es decir, esto sería esa secuencia de máximos y mínimos decreciente, gráfico semanal, medio plazo. Así que la zona clara que debe superar el valor para continuar avanzando en ese proceso que ha arrancado el valor de fin de la corrección sería la zona del 1,71. Pero primero debe superar esa zona del 1,54, 1,50. Es decir, las cosas van por partes. En primer lugar, la zona del 1,50 sería 1,50, 1,54, zona
la siguiente zona de resistencia importante, y superado esos niveles, la zona importantísima ya sería el 1,71, gráfico semanal. Y este es el gráfico mensual, que exactamente, bueno, pues aquí vemos lo mismo que hemos visto, solo que tenemos esa estructura más clara en el tiempo, ya que vemos aquí la tendencia que arrancó en esa zona de 0,63, que la llevó a esa zona del 1,90, desde donde marcó todo este techo durante todo 2024 y arrancó esa corrección que la ha llevado, bueno, pues al soporte importantísimo. Vamos, es que este es un soporte, como vemos aquí, es un soporte que ha funcionado 1, 2, 3, 4, aquí lo mantuvo, lo perdió, lo volvió a recuperar y aquí ya cambió a ser resistencia, y como resistencia funcionó 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a la séptima fue cuando consiguió superarla, y ahora de nuevo está funcionando como soporte. Desde esos niveles ha sido desde donde ha arrancado este impulso último que le ha llevado a superar esa media de 200 sesiones, como ya he comentado, con lo cual aquí se ve más claro todavía. Zona importantísima, 1,71. Si rompe esos niveles, cambia de estructura totalmente el valor de fondo. Ya la cambió en el corto plazo, y es que los cambios de tendencia al final pues es como todo, vamos de plazos más pequeños hacia plazos más grandes. En este caso, bueno, pues la estructura previa desde 2024 bajista, la de fondo sigue siendo alcista, pero claro, es una tendencia de muy largo plazo, ya que este es el gráfico semanal. Así que, como vemos aquí, zona importantísima, 1,71. Esa sería la clave en el medio largo plazo a superar. Bueno, Acentia, a ver, este valor me lo habéis pedido y bueno, a priori no tiene buena pinta. Como vemos aquí, es un valor que cuando cae con muchísima fuerza, los rebotes los hace con muchísima debilidad y durante un largo periodo de tiempo, pero es que las caídas las vuelve o sea, las caídas de este valor son caídas, bueno, pues espectacularmente rápidas. Esto, bueno, pues conlleva un peligro para nosotros, porque es que si nos pilla en un arranque de esos, es que no nos deja respirar y prácticamente, bueno, pues nos vendería en el stop, con lo cual, bueno, pues es un valor al que hay que tenerle muchísimo respeto y sobre todo fijar bien los stops, porque bueno, pues como vemos es que esta última caída la arrancó en 41 y la ha llevado prácticamente a caer, bueno, pues más de un 50%. Así que son caídas espectacularmente fuertes. Ahora mismo la zona clara de soporte son esos entornos a los 19.80, 19.70. No puede caer desde esos niveles, porque caer de esos niveles es arrancar otro tramo importantísimo a la baja. Por arriba, superar la zona del 23.85 es clave, es un soporte, como vemos aquí, clarísimo, que dejó en 2025 y que al perderlo, bueno, pues ha bajado esta parte del 19.80 y ahí se ha detenido. Pero ¿qué pasa? Que se va a encontrar con las medias exponenciales, así que ese va a ser un duro trabajo que va a tener por delante el intentar superar esa zona. De hecho, va a ser bastante complicado que lleve a cabo ese impulso. Bueno, ahora vamos a pasar al gráfico mensual directamente. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver un poquito, porque he dicho al principio que parece que tiene muy mala pinta, pero bueno, ahora en el gráfico mensual se aclaran ciertas cosas. Y todo tiene que ver con ese mínimo, con ese stop que no debe perder ya. Bueno, vamos a ver. De fondo tenemos un valor que arranca en 1,98 y es que llega a 121 aproximadamente, que es donde marca ese máximo en 2021, exactamente, más o menos. A ver, vamos a verlo. 124, ese máximo. Desde esos niveles en 2021, bueno, pues como vemos, arranca una corrección, pero una corrección profunda. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ha llegado a un nivel de soporte importantísimo.
tenemos aquí un soporte importante que empezó a funcionar en 2003, que ha funcionado perfectamente durante 2017 en muchísimas ocasiones, 2019 también y 2020 también. Es decir, esa zona de los 20-40 aproximadamente, esa pasada de frenada que ha tenido el valor puede ser una saltada de stop, precisamente, bueno, pues dado el soporte que es. Coincide con, bueno, pues tiene una especie de canal, como vemos aquí, bajista, perfecto. Y bueno, pues es una zona que no debe perderse, ese mínimo que ya he comentado en el gráfico diario. ¿Por qué? Porque es que ya confirmaría la pérdida de ese soporte. La pérdida de ese soporte haría que el valor empezase un nuevo impulso a la baja. Y un impulso a la baja que es que la llevaría y confirmaría esas fuertes arranques bajistas que trae el valor y la llevaría, bueno, pues a lo que fue también una zona de resistencia importante, que estaríamos hablando de 11.50, y coincide otra vez con una caída del 50%. Es decir, que este valor tiene unas pautas bastante claras. Es decir, que soporte importantísimo. Vamos a pasar de nuevo al gráfico diario. Esa zona del 19.85 no se puede bajar de ahí, porque perder eso sería perder toda esta zona de soporte, y eso va a hacer que el valor se desplome otro 50% hasta esa zona de 11.50. En caso de rebotar desde aquí, en primer lugar, el valor lo que hará será ir a la zona alta de este canal, que más o menos, bueno, pues es lo que ha venido haciendo cada vez que ha tocado esos mínimos. Esa zona alta de este canal estaríamos hablando que estaría en esa zona del 37.50. Pero si el valor no es capaz de pasar esos niveles, ¿qué va a hacer? Bueno, pues desde aquí volver a crear un máximo decreciente, que es lo que hace el valor en cada impulso que lleva arrancando. Bueno, pues desde que marco esos máximos. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer el valor es precisamente eso, crear máximos crecientes, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los mínimos decrecientes, como vemos aquí, y los mínimos, los máximos decrecientes. Objetivo, si no pierde esos mínimos, sería volver a esta parte alta de esta formación, este canal, que estaríamos hablando de esos 37. Si vemos que el valor se acerca a esos niveles y no es capaz de superarlos, hay que deshacer posiciones, porque lo siguiente va a ser volverse a girar a la baja y volver a tantear esa zona de soporte importantísimo. Quiero recalcarlo bien claro, esos mínimos que ha dejado, soporte importantísimo, ya que de perderse, como comento, es que es otra caída del 50%, que es lo que acostumbra hacer este valor ya desde hace una temporada. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues lo que podemos esperar, si hace lo mismo que ha hecho durante todo este tiempo, es una especie de rebote, pero extendido en el tiempo, ya que como es aquí, las caídas las hace a plomo, pero los rebotes los hace en largo plazo. Es decir, caída a plomo. Ahora, que podemos esperar, bueno, pues un rebote al estilo que el que ha hecho previamente. Es decir, que durante todo este tiempo, que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, tras un desplome desde la zona de los 55 a la zona de los 24, ha gastado 9 meses en hacer ese rebote. Es decir, que podríamos ver, pues lo he dicho, un rebote lento hacia esa zona de los 37 aproximadamente. Si gasta todo ese tiempo, posiblemente la parte alta choque con la parte alta de este canal, que más o menos estaríamos hablando de los 34 aproximadamente. Entonces, pues es un valor que bueno, pues lo he dicho, tras un desplome tiene esos impulsos alcistas, esas correcciones a los impulsos previos bajistas, los hace muy lentamente, al contrario que las caídas, que las hace muy rápidamente. Y bueno, pues eso es lo que habría que tener en cuenta. Resumiendo, importantísimo, stop 19.80, si pierde esa zona, salir corriendo. En caso de que supere los 23.85, pues comenzaría esa secuencia, ¿no? Ese rebote tras esta caída, que la puede llevar a niveles de esos 34-37. Si no es capaz de superar
esos niveles, el valor lo que va a hacer es volverse a girar, con lo cual lo que hay que hacer es, si vemos que se acerca a esa zona del 34, 37 aproximadamente, y desde ahí se vuelve a girar, salir porque va a volver otra vez a iniciar una corrección. Y como vemos aquí, las correcciones que las hace ese 50%, lo corrige en 3 meses. En este caso lo ha corregido en 2. Es decir que cuidado con que se gire el valor desde una nueva zona de máximos tras un rebote. San José, bueno, pues esta me preguntabais, a ver que lo lea, bueno, pues que queríais vender, Alex, quería vender en máximos 13.80, pero, a ver, yo tengo el gráfico y en este gráfico yo trabajo con gráficos con descuento de dividendos, entonces a mí el valor máximo que me aparece es esa zona en torno a 9. Que es donde ha chocado el valor antes de esta última corrección. Es decir, que con un gráfico con dividendos descontados, el máximo que ha hecho San José, estaríamos hablando de 8.97, ¿vale? Entonces, a ver si lo puedo poner aquí más o menos. A ver, lo voy a poner aquí. 8.97. Un gráfico con dividendos descontados, el máximo que ha hecho San José desde que salió a cotizar, que a mí me aparece 2009, no 2000, como me comentas, es 8.97 y ya los ha perforado al alza, con lo cual, bueno, pues yo, una vez que ha hecho este movimiento, ya lo he comentado San José en bastantes ocasiones. De hecho, este último análisis, si lo ves, tengo el análisis previo a ya la comenté. Dado la estructura que lleva, esto es gráfico semanal, dada la estructura que lleva, para mí, mientras no pierda este nivel, exactamente este nivel, 7.36, a ver si soy capaz de poner ahí, 7.36, mientras que no pierda 7.36, esto es un mantener. ¿Por qué? Pues porque es que tenemos una estructura clarísima alcista, clarísima. Entonces, yo vender aquí en 9.60, si no pierde 7.36, la posibilidad de superar los 9.60 y seguir en subida libre es alta. Entonces, no sé, yo no vendería mientras no pierda los 7.36. Es que no merece la pena, porque como ya te he comentado, tenemos aquí que el máximo descontado de dividendos en el gráfico con descuento de dividendos es 8.97, perdón. El valor ya lo ha perforado alza, pero bueno, no con claridad. Marcó un máximo de 9.55, es decir, que ya ha superado máximos previos, aunque sea no una confirmación clara, pero ya los ha superado. Así que yo, mientras que el valor no pierda 7.66, esto es mantener. Porque en caso de perforar esa zona de volver a los 9.60, es que ya entraría claramente en subida libre. Entonces, no sé, vender ahora, yo mientras siga el valor teniendo una estructura alcista, pues bueno, cada uno que haga lo que crea conveniente, pero bueno, no es lo lógico vender en un valor alcista. Mientras no haya perdido zonas importantes, en este caso 7.36 sería la zona que no debería perder el valor. En caso de perder el valor, pues esa zona del 7.36 ya sí, porque rompería la secuencia de máximos y mínimos crecientes que lleva desde que arrancó el valor bueno, pues superando esa zona de los 3.92. Es que lleva una figura perfecta alcista. Entonces yo creo que buena opción el mantener San José. OHL, bueno, pues me preguntáis por OHL, este es el gráfico mensual, como vemos aquí, bueno, pues lleva una estructura bajista, bueno, pues bastante bien definida. En este momento está en una fase lateral, como vemos aquí, lleva haciendo una fase lateral pues bastante tiempo, concretamente, bueno, pues desde
desde 2023 lleva intentando pegarse con esa zona del 0,52 aproximadamente, sin ser capaz de superar esos niveles. Y bueno, pues ya he dado esa primera pista. 0,52, zona importante a superar. La media de 50 sesiones está en la zona de 0,55, es decir que, bueno, pues 0,52, 0,55 sería esa primera zona clave para, bueno, pues ver que el valor intente, bueno, reaccionar y salir de esa fase lateral. Mientras que no sea capaz de superar esos niveles, bueno, pues seguirá en esa fase lateral en la que lleva tanto tiempo atascada. Ese en cuanto al gráfico mensual. Tendencia a largo plazo. Vale, aquí tenemos gráfico semanal. ¿Y qué vemos en el gráfico semanal? Bueno, pues lo que vemos es que el valor, bueno, pues como vemos aquí, dentro de esta zona lateral tiene esos máximos y mínimos decrecientes. Aquí tuvo ese primer fallo en marcar un mínimo decreciente, que vino además previo a, bueno, pues una superación de los máximos previos, es decir que llegó a cotizar a esa zona del 0,5380, superando la zona de los 0,48, 0,49 aproximadamente, que eran esas dos zonas que vemos aquí, esos dos máximos que marcó el valor, que eran esos últimos máximos decrecientes. Con lo cual tuvo ese fallo. También ha tenido otro fallo al intentar marcar, tras dejar un mínimo creciente respecto al previo, ha tenido un fallo también al marcar el siguiente máximo creciente, ya que marcó este máximo creciente, marcó un mínimo creciente también. Aquí tenía que haber superado esa zona de 0,538, superando esos niveles para marcar el siguiente máximo creciente, pero tuvo ese fallo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Yo creo que aquí ha entrado una fase de, bueno, pues una fase lateral, consolidación, llamémosle X. La cuestión es que si es capaz de superar, esto ya es gráfico semanal, en primera instancia esa zona de 0,496, lo voy a marcar aquí, que es ese fallo que tuvo el valor, ya que no fue capaz de marcar ese máximo creciente. Si es capaz de superar esa zona 0,494, la horquilla del 0,49 al completo, para no complicarnos, que estaríamos hablando que también está la zona de 200 sesiones importante en el nivel del 0,51. Es decir que, básicamente, si es capaz de llevarse por delante el 0,538, el máximo que marcó en marzo del 2025, y la zona del 0,494, la zona del 0,49 al completo, se llevaría por delante la media de 200 sesiones y los dos últimos máximos que tiene el valor, con lo cual empezaría de nuevo a marcar un máximo creciente. Vemos que aquí en diciembre marcó este mínimo creciente, zona del 0,336. Es decir que los mínimos sí los sigue haciendo crecientes. Eso es una buena señal, ya nos da una pista. Pero nos falta la confirmación de seguir haciendo máximos crecientes también. Entonces, importantísimo superar la zona del 0,49, 0,538. Nivel importantísimo. En caso de superar esos niveles, ya iríamos a buscar la zona de 0,641 aproximadamente. Así, la horquilla de 0,64 al completo. Entonces, esa es la estructura OHL. Bueno, pues se puede poner interesante siempre y cuando haga eso, ya que, bueno, pues vamos al gráfico mensual otra vez, es que tras una caída profunda, como vemos aquí, es que lleva desde 2014, es una tendencia de tan largo plazo, que todo esto puede ser un suelo. Sí, puede ser un suelo. ¿Merece la pena posicionarse a la espera de? Bueno, llevan un suelo lateral desde 2023, estamos en 2026,
Son 3 años. ¿Merece la pena? Bueno, depende del plazo de cada uno. Yo creo que es mejor esperar a ver que vaya superando esas zonas que ya hemos comentado. Entonces, como vemos aquí, es que lleva esa clara tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes. El último mínimo decreciente lo ha marcado en los mínimos, ¿no? Que ya ha marcado el valor en torno a la zona de los, a ver, exactamente, vamos a verlo, mínimo 0,249. Bueno, pues en torno a esa zona es el mínimo que ha marcado el valor, con lo cual ese es el último mínimo decreciente. Gráfico mensual, el último máximo creciente que tiene el valor tras estaríamos hablando de ese 0,635, con lo cual esa sería la confirmación de que el valor ha dejado atrás una fase de larguísimo plazo bajista. 0,635, esa es la clave en el largo plazo. Superar ese nivel confirmaría el giro, el fin del suelo del valor y el inicio de una nueva tendencia alcista. Pero, como ya hemos comentado, volviendo al más corto plazo, la siguiente pista de que el valor pueda ir a superar esos máximos y arrancar una tendencia de fondo alcista sería esa superación del 0,49-0,538, perdón. Así que, resumiendo, stop, vamos a poner un stop, no puede perder 0,338, no puede perder ese nivel, clarísimo. Perder ese nivel es salir fuera del valor, porque volveríamos otra vez a la parte baja de todo este lateral y volveríamos a arrancar otros tantos de meses en ese lateral. Con lo cual, 0,338, stop, no perder ese nivel. Perder ese nivel es, pues volver al lateral, parte baja, etc, etc. No interesa. Superar 0,49, 0,538 sería otra gran pista alcista que nos da el valor. En caso de que, ojo, que voy de nuevo a la parte alta de este inmenso lateral en el que llevo enfrascado desde el 2022, ese máximo agosto del 2022. Importante noticia porque es que superar, vuelvo a gráfico mensual, esa zona del 63,5, un poquito más, esa zona del 64, como vemos en el gráfico semanal, esa zona del 64 es que es una salida, al igual que la ha hecho Alantra, que es una salida del estilo. Es decir, que he estado haciendo un suelo de largo plazo, de muy largo plazo, y en el momento que dan el pistoletazo de salida, es que dan el pistoletazo de salida, sale con fuerza, porque han sido muchísimos, y como vemos aquí el volumen está siendo muy fuerte en esta última fase, con lo cual eso también es una pista, es una acumulación. ¿En dónde están haciendo una acumulación? Pues están haciendo una acumulación en el final, puede ser, en lo que supongamos que puede ser el final de una fase larga de consolidación. Y lo está haciendo además marcando mínimos crecientes, pero sigue sin ser capaz de superar, pues esa zona lateral, con lo cual siguen en fase de acumulación. Resumen, que me enrollo. Stop 0,338, importante, pista, superar 0,49, 0,538, clave, superar 0,64, superar 0,64 es la clave, ese será, el estallido al alza del valor y el cambio de tendencia, fin del suelo de largo plazo, fin de la tendencia bajista de largo plazo, inicio de una tendencia alcista de largo plazo. Farmamar, gráfico mensual. Pues Farmamar, aquí podemos ver perfectamente lo mismo que hemos estado viendo en OHL y en Alantra también. Ahora lo iremos viendo. Este es el gráfico mensual. Pues venimos de una tendencia bajista previa, 132 máximo, marca en 2020. Es que a estos ya son plazos largos. Gráfico mensual.
y venimos de esa tendencia bajista que la lleva desde esos niveles del 132 aproximadamente a esta zona de los 25, donde marca ese mínimo. ¿Qué hace aquí? Bueno, pues lo que hace aquí es marca ese máximo previo decreciente, ese máximo en los 42.74, de aquí se viene a marcar el siguiente mínimo decreciente, zona de los 25 aproximadamente, y desde aquí ¿qué hace? Pues rebota hacia la zona de los 20, de los máximos previos, esa zona de los 42, como 42.70, como habíamos comentado. ¿Qué ocurre al superar el máximo previo decreciente? Pues ¿qué hace el valor? Pues salir al alza disparado. ¿A dónde? Bueno, pues de momento va a la siguiente zona de máximos previos, que es la zona de los 75. En esta ocasión se la fumó y pasó directamente a volver a la zona, la horquilla de resistencia previa fuerte que había, que era la zona del 104-132. Bueno, en este caso se quedó en los 104, parte baja de ese lateral. Entonces, de esa zona de techos, quiero decir, perdón. Desde esos niveles, ¿qué está haciendo? Bueno, pues lo que está haciendo el valor es, de momento, tiene, vamos al gráfico semanal mejor, que lo vamos a ver mejor aquí. Pues esta es una fase lateral, como vemos aquí, es una fase lateral, no es una bandera, simplemente es una fase lateral. No es una bandera porque para que sea una bandera deberíamos tener un volumen decreciente y no hay un volumen decreciente. Pero sí es una fase lateral, en forma de triángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues de momento sigue enfrascada en esta fase lateral. ¿Cuál es la clave para salir de estos niveles? Bueno, pues superar los máximos previos. En este caso, bueno, pues este máximo está... Vamos a marcarlo aquí. Está máximo en los 102,4. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo aproximadamente. 102,5. Bueno, pues esa es la clave. Superar esos 102,5 la sacará de esta fase lateral. ¿Y dónde la llevará? Pues a la siguiente zona. La siguiente zona que ya estaríamos hablando de esta zona de máximos, de la zona del 132... 130 y 140 aproximadamente, que es el máximo que marcó en 2020. Esa zona de 132, bueno, pues que fue una resistencia clara que dejó el valor en 2002, como vemos aquí. Es decir, una resistencia que es lo que ha hecho, lo que ha ejercido de resistencia, la hizo ejerció en 2020 y también en ese máximo, aunque la chocase y la consiguiera pasar, pero bueno, fue un toque y vuelta para atrás, como vemos aquí, no lo confirmo, con lo cual superar esta zona, como ya he comentado, de los 102,5, bueno, eso sería el primer aviso. El primer aviso de ojito que estoy a puntito de acabar. La fase de consolidación sería superar esa zona del 102,5 y la confirmación vendría dada con la superación del máximo previo, que sería esa zona del 104. A ver si la pongo aquí. Aquí está. 104,9, esa sería la confirmación, es decir, ojito que voy a salir corriendo, superar la zona del 102,5 y la confirmación de que voy a salir corriendo es superar la zona del 104,9, es decir, los 105. Objetivo, en caso de ocurrir eso, bueno, pues ya sería ir a buscar la zona del 132, como ya he comentado. No puede perder esa secuencia de mínimos crecientes, es decir, que no debería perder ya la zona de esta zona. A ver, vamos a marcarla también. A ver si soy capaz. Aquí. 70,20. Los 70. Dándole un margen. Llegar a estos niveles ya sería un fallo, ya que no dejaría un máximo creciente, así que eso sería cuanto menos alargar la fase lateral. Entonces eso no sería buena noticia, con lo cual bueno, pues ahí tenemos las zonas claves. Entonces superar 102,5, ojito que estoy despertando, superar los 105 ya despertado y me voy a los 132. Por abajo, bueno, pues venirse a estos entornos aproximadamente de los 75 sería volver a marcar otro máximo creciente, estaría bien,
estaría bien. Lo que no estaría bien sería acercarse a esa zona de los 70-20 aproximadamente. Bueno, pues esos son los niveles de PharmaMar. Bueno, y con esto ya acabo. Me he extendido bastante en esta ocasión. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar atentos y atentas a esos nuevos vídeos que vaya subiendo, a esos shorts también, que cuando veo algo interesante los suelo ir poniendo, a pesar de que pues no tengo el tiempo suficiente para subir vídeos. Intento notificar pues haciendo esos shorts, que sí que son análisis muy básicos, pero bueno, son... Cuando ocurre algo significativo son los que suelo ir subiendo y que espero que sean de ayuda. Bueno, pues esto es todo y recordaros, que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y también tenéis la suscripción premium si queréis ayudar al canal y un saludo, buen fin de semana.